Estamos avanzando en esta segunda edición de Navarra Gastro Summit. Tras esa pausa, ahora nos vamos a ir hasta la cocina cercana de Miguel Ángel de la Cruz, que ya lo tenemos ahí entre fogones, y nos va a hablar sobre todo de su propuesta de la botica de Matapozuelos en Valladolid, con una estrella Michelin y también una estrella verde a la sostenibilidad. Nos va a acercar el modelo de negocio que ha creado en su restaurante y todo lo que supuso para él ponerlo en marcha en el año ya 2002. Además, aprovecha y mucho, lo vamos a ver, lo cercano. Nos vamos a ir hasta su tierra, desde donde nos ha traído, lo vamos a ver ahí, una remolacha maravillosa, una piña, así que cuando quieras, adelante Miguel Ángel de la Cruz con esa cocina cercana, adelante. Pues nada, oye, encantado de teneros aquí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a la organización también del Congreso por haber contado conmigo y poder estar aquí enseñándoos un poco lo que hacemos en el restaurante, en la botica de Matapozuelos. Enrique, vamos a pasar, si quieres, os voy a proyectar algunas fotografías, ¿vale? Las voy a ir comentando un poquito para que vayáis viendo lo que hacemos allí en casa. Bueno, ese es el restaurante, está en Matapozuelos, está al sur de la provincia de Valladolid y está justo en medio de una masa forestal importante de pinos, ¿vale? Esa es un poco la carretera o el trayecto que tenemos cuando llegamos al restaurante, ¿vale? Entonces, es un ámbito rural, agrícola, es una zona donde el principal paisaje que hay es el bosque de ribera, que es este que tenemos aquí, y también el bosque de pinos, que es la siguiente. Pasa esa, por favor. El bosque de pinos es por extensión, nosotros donde estamos por extensión es la zona más amplia de toda Europa. ¿Perdona? Ah, vale. Entonces estamos en esa zona que se llama Tierra de Pinares, la comarca de Tierra de Pinares, que está al sur de la provincia de Valladolid y ese digamos que es un poco el elemento principal del paisaje, ¿vale? Esta es la fachada del restaurante, ¿vale? La fachada del restaurante La Botica, que empezó siendo un asador. Nosotros abrimos en el 2002, en el año 2002, y bueno, hasta ahora. Es un restaurante familiar, pasa esa, porfa, que conserva, fijaros que conserva uno de los salones es la farmacia, ¿no? Por eso el nombre de La Botica, porque ahí en esa casa estaba la farmacia. Es una casa típica del pueblo, con adobe, barro, o sea, la típica casa del ámbito rural, y tenemos esa zona. Esta es la zona de la cocina, donde nosotros, bueno, pues también servimos tenemos una especie de pase, ¿no? Entonces, cuando viene gente que quiere comer en la cocina, pues nosotros los cocineros les atendemos y les damos de comer ahí, ¿vale? Esa es un poco la zona luego la zona de producción de la cocina. Pasa a la siguiente, porfa. También tenemos un pequeño huerto, ¿vale? Que ahora mismo pues trabaja Teodoro, mi padre. Y en ese huerto, pues es un huerto donde tampoco es un huerto de producción, pero es que es un huerto donde tenemos un montón de elementos, distintos elementos vegetales con los que trabajamos, y yo les tengo ahí cerca, porque luego os contaré, porque trabajamos mucho con recursos naturales, ¿vale? Pasa un poquito eso, bueno, ese es el huerto, pasa esa, porfa. Seguimos manteniendo un poco la línea con la que empezamos, que es la línea tradicional, ¿no? Porque, fijaros, esto surge en el 2002, mi padre me llama, oye, vamos a hacer tengo este proyecto, tengo esta casa, vamos a montar esto. Yo estaba currando por ahí, me dice, vente para acá. Digo, vale, digo, yo me voy allí, digo, pero tú sabes lo que yo quiero, sabes cómo me gusta cocinar y sabes lo que quiero hacer. Y me dice, ya, pero tú también sabes lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces hemos tenido que convivir y hemos convivido en esa circunstancia. Él es asador, se dedicaba a hacer los asados. Él está jubilado, pero nosotros mantenemos todavía eso. O sea, si alguien nos pide cordero asado al horno de leña, nosotros se lo preparamos. Y es algo que siempre va a estar con nosotros, porque es algo que pertenece a nuestra casa, ¿vale? Mi hermano Alberto, Teodoro, mi padre, y yo. Pasa a la siguiente, porfa. Bueno, como os digo, es asador, pues los cuartos de lechazo que conocéis de Castilla y León, que también preparáis por aquí, asados en horno de leña. Pasa a la siguiente, bien rico. Carne jugosa, tierna, piezas pequeñitas, muy bien escogidas, de un pastor de allí, de la zona, y luego la corteza bien crujiente y bien rica, ¿vale? Con su caldito. Ese sería el plato tradicional. Alberto, que se encarga de gestionar toda la bodega, sobre todo con referencias locales. En la carta que maneja tiene muchas referencias locales, porque nuestra casa es como todo muy, muy cercano. O sea, la propuesta que tenemos en La Botica es eso, es hacer un restaurante que la gente que viene a vernos pues tenga esa idea de que está comiendo en una casa pueblo, en la casa de pueblo, en la casa de Matapozuelos, con la parte trasera con el huerto, pues como teníamos en las casas antes, ¿vale? Esa cosa. Y él trabaja mucho con los vinos de la zona. Bueno, pues este soy yo.
el cocinero recolector, ¿vale? El concepto, lo que os decía antes, ¿vale? Teo se encarga de hacer esa cocina tradicional, se encarga de hacer los asaos, y entonces yo le digo, vale, pero yo necesito mi espacio. Entonces, en ese espacio trato de generar una cocina basada en aprovechar los recursos naturales que tengo en mi entorno. Pero esto, fijaros, en el año 2002, ¿eh? O sea, es que hace ya tela, desde que empezamos. Y siempre con la misma línea y el mismo concepto. Cuando llegabais a mi casa, a nuestra casa, os encontrabais 2 cartas, pero en el mismo espacio servíamos las 2 cartas. O sea, podía haber gente que estaba comiéndose un menú de degustación que preparaba yo y gente que estaba comiendo la cocina más tradicional y popular de Teo. Y eso yo creo que ha sido definitivo a la hora de generar nuestra propuesta. Y ha funcionado, ¿vale? Porque de hecho seguimos vivos y seguimos ahí, ¿vale? Entonces, dentro de esa línea de trabajo, pues claro, surge toda la comunicación, la amistad y generar vínculos y esa maraña con los productores de la zona, ¿vale? Este es Luis San José, de Tudela de Duero, productor de espárragos en ecológico, pasa al siguiente, hace biodinámica, ¿vale? Trabaja en biodinámica. A mí todo eso me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho desde pequeño, y también la gente que tiene esa sensibilidad y que ha tenido siempre en sus trabajos y en su manera de entender la vida esa sensibilidad con el entorno, con la tierra y todo eso, me parece que es admirable, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces siempre me he acercado a la gente que trabaja así, ¿vale? Pues ahí tenemos algunos de sus productos, pues bueno, pues una foto con una lombarda bien rica, puerros. Este señor es Eduardo Perote. Este es un crack. Eduardo tiene una plantación creo que ya rondaba los 700, 800, no lo sé, ya me he perdido, variedades distintas de tomate. Lo tiene en Piñel de Abajo, cerca de Peñafiel, ¿vale? Entonces el muchacho lo que tiene es, bueno, pues esas ganas de, entre otras cosas, también cultiva otras cosas, pero esas ganas de tener muchas variedades y de conservar. También tiene mucho interés por las variedades autóctonas, ¿vale? Por lo endémico, por lo nuestro, por lo de la zona de Castilla y León. Pero en el caso de los tomates, cultivo un montón de tomates que luego sirva a restaurantes, ¿vale? Y es maravilloso porque tenemos colores, sabores, formas distintas, y luego es muy gracioso porque él no come tomates, no le gustan los tomates. Pasa a la siguiente, porfa. Esto también lo hace Eduardo. Son variedades de manzanas de allí de la zona, de Castilla y León, y bueno, pues conseguimos tener esos productos, ¿sabes?, que son tan valiosos para mí, y podérselo mostrar a la gente, ¿no? Que cosas que son muy apreciadas, ¿no? Vale, el tema de la vajilla. Trabajamos desde hace mucho tiempo también con un alfarero de allí de Portillo, que trabaja con el barro, entonces los platos los diseñamos nosotros, pero desde hace muchos años. También porque al final, oye, nuestro restaurante es un restaurante pequeñito, ¿sabes? Y teníamos esa posibilidad de generar una vajilla propia, tampoco demasiadas piezas, y de diseñarlas como queríamos. Entonces, bueno, pues contactamos con Jesús, que somos buenos amigos desde hace tiempo, y así hacemos, ¿no? En vez de comprar las vajillas de porcelana eclécticas, que también son muy bonitas y muy buenas y también muy caras, pues entonces nosotros hacemos nuestros platos y los diseñamos, y no serán los platos más bonitos del mundo, pero son nuestros platos, porque los hace para nosotros, y eso genera identidad, ¿no? Que es todo lo que yo quiero para el restaurante, que tenga identidad. Vale, ellos son Augusto y Ana, son 2 amigos botanófilos con los que hemos hecho muchos trabajos. Y sobre todo, cuando me he acercado al tema de las plantas, también me ha gustado mucho desde niño trabajar y conocer las distintas plantas que teníamos por la zona, y ahora que tengo el restaurante poder servirlas, pues te tienes que rodear de gente que sabe de esto, porque las plantas como las setas pues hay que conocerlas, ¿vale? Es un poco lo mismo, porque hay algunas que son, en verdad hay algunas que son venenos, que solo los comeremos una vez, ¿no? Y las plantas pasa eso, ¿vale? Entonces tenemos que saber lo que tenemos entre manos, y para eso, bueno, pues Augusto y Ana son 2 personas dentro del mundo de la botánica muy reconocidas, ¿vale? Ellos no han estudiado ninguna carrera, pero sí que tienen una vida dedicada a las plantas silvestres. De hecho, su vida es eso, viven para eso. Tienen un herbario de clasificado todas las plantas de la península, de costa, de litoral, todo eso, y luego yo he enganchado con ellos muy bien, nos llevamos fenomenal, y a mí me han enseñado muchísimo, ¿vale? Pasa a la siguiente. Bueno, estos son algunos de los libros que tienen en su biblioteca, que son joyas, verdaderas joyas de manuscritas, algunas de hace mucho tiempo, y ellos son estudiosos de esos libros, entonces tienen un conocimiento súper grande de esto.
Vale, ese es el libro que editamos con ellos en el año 2013, pues hemos hecho algunas publicaciones sobre esto, pero este libro concretamente se publicó entre Augusto y Ana y yo, y había como 50 elementos vegetales que ellos clasificaron y después había unas 50 recetas también, ¿vale? Es un libro muy bonito. Vamos a pasar. Estos son todo plantas, luego las vamos a ver aquí, porque he traído aquí todas las plantas, pues algunas de las que utilizamos: acederas, aliaria, es una hierba que tiene sabor a ajo, muy rica; colleja, que estas las tenemos por aquí; rúcula, la rúcula silvestre; fijaros, esa es la milenrama; esa es la pimpinela, que tiene el sabor del pepino, del melón, dicen algunos, a mí me sabe más a nuez. Pasamos otra. Esa es una salvia de Prado. Todas ellas tienen... Pasa a la siguiente, porfa. Valeriana. La valeriana la conocéis por los usos medicinales, ¿vale? Pero es que todas ellas tienen posibilidades dentro de la gastronómica, me refiero, culinaria. Si hay un recetario de las posibilidades que han ofrecido las plantas silvestres a lo largo de mucho tiempo, sobre todo en el ámbito rural, ahí ese recetario existe y es algo que está ahí. Pero también tienen posibilidades medicinales, ¿vale? Que también es algo que a mí me interesa, porque a la hora de cocinar, luego os cuento alguna cosa, vemos alguna cosa de esto, pero a la hora de cocinar podemos utilizar las técnicas que se utilizan en la medicina natural, tisanas, decocciones, yo qué sé, todo eso, para elaborar platos. Infusiones al sol, infusiones con la luna, todas esas energías son capaces de generar cocina. Y eso es algo que también hacemos en la botica. También utilizar algunos ingredientes, como por ejemplo el cardo mariano, ¿vale? Luego lo vamos a ver todo esto, que son plantas que casi nadie ha utilizado, bueno, perdón, nadie ha utilizado, no es cierto. Se han utilizado hace mucho tiempo, pero se han dejado de utilizar, porque ha habido una pérdida del conocimiento en todo esto, ¿vale? Mira, vamos a poner, pínchame el vídeo de la cocina del campo, porfa, con Luis Landero. Lo que comentan, ¿no? Al final nosotros somos, siempre digo que somos militantes en pos de una antropología, ¿no? Y la búsqueda constante de los usos de muchos de los ingredientes que nos encontramos en este ámbito rural. A mí es algo que me apasiona y me encanta, ¿no? Y de hecho muchas de las recetas surgen de esa línea de trabajo, ¿no? Hemos publicado algunos escritos, ¿no? Con amigos botánicos, sobre todo, porque tengo mucha sensibilidad sobre todo con el tema de la botánica desde pequeño, es algo que me apasiona y me gusta. Y ahora que tengo un restaurante, pues trato de aprovechar ese regusto por la botánica, ¿no? Y en esa línea trabajamos, ¿no? En ese redescubrimiento de todas esas cosas. Y durante ese camino, pues todo lo que dices es cierto. Hay un paréntesis enorme, ¿no? Y hay una pérdida constante de una cultura, un patrimonio cultural que es, que es tan grande y tan interesante para el ser humano como individuo que no debería de suceder, pero está sucediendo. Quizás ahora hay un halo de sostenibilidad, ¿no? Que a todos nos mueve o se respira, ¿no? O se intenta que se respire de alguna manera, un poco forzada, ¿no te parece en ocasiones? Sí, un poco forzada, sí. Pero es algo que está regresando, ¿no? O pretenden que regrese, y yo creo que ha de regresar, porque de todas estas maldades que ocurren, ¿no? Hay algunos escritores que dicen que quedará el pozo, quedará lo bueno, ¿no? No, y sobre todo también para defendernos de la agresividad, de esa cultura tiránica que todo lo invade, ¿no? A través de las grandes multinacionales, la comida industrial, todo este tipo de asuntos. Pero decía John Berger, y no lo decía naturalmente refiriéndose a Francia, pero se puede referir a toda Europa y no sé, y a casi todo Occidente, que la mayor catástrofe cultural del siglo XX, ¿no? Es la extinción de la cultura campesina. O sea, la mayor catástrofe cultural, porque es una cultura milenaria y que no se puede conservar porque no está escrita. Entonces, en cuanto mueran los juglares, es decir, los que eran depositarios de ese legado secular, pues en cuanto desaparezca eso, desaparece todo, ¿no? Pero afortunadamente ahí está apareciendo una cierta conciencia, como se quiera decir, ¿no? De que tenemos que volver no a la cultura campesina de antes, que tiene mucho de malo, que solamente parece que no quiero de ningún modo hacer un canto a la cultura campesina de antes, porque era muy duro vivir en el campo, ¿no?
Pero sí, volver y recuperar sobre todo un contacto más directo con la naturaleza. No perder el contacto con la naturaleza, porque se ha urbanizado todo tanto que hemos perdido el contacto con los sabores, con los olores, no sé, con los animales, bueno, etcétera, con todo este tipo de asuntos, ¿no? Sí, el maleficio de la A mí, bueno, a Luis le conoceréis porque es uno de los escritores contemporáneos más reconocidos en la actualidad y es un hombre de campo, ¿vale? Yo me uní una amistad con él porque le gusta mucho el campo y hemos compartido jornadas. Luego tuvimos la oportunidad de hacer una presentación en ese espacio que es la ermita de Matapozuelos, ¿vale? Y montamos allí este coloquio que estuvo muy agradable. Pero también dice una cosa muy interesante, ¿no? Que lo habéis escuchado, ¿no? Que se está entrando en ese derrotismo de cómo se están perdiendo todos esos usos y costumbres, ¿no? Y que se pierden. Y es que se pierden realmente porque cuando va desapareciendo la gente mayor, que son los que atesoran ese conocimiento, pues todo eso al final va a caer en un olvido grande, va a caer en estanterías, en libros en estanterías que nadie tiene el interés sobre eso, ¿no? Entonces, a nivel gastronómico, que es lo que a nosotros nos interesa, pues tiene muchísimas posibilidades trabajar con todos estos ingredientes, con todos estos elementos. Y yo creo que es algo que pertenece a nuestra cultura, a nuestro patrimonio y que no debemos dejar que se pierda, ¿vale? Es un poco la pelea que tenemos en retrospectiva. Yo lo que miro, o sea, yo me di cuenta después de 20 años porque, joder, es que los cocineros nos pasa, agachamos la cabeza, nos ponemos a currar y venga a currar, pero al final vamos haciendo cosas, vamos trabajando, vamos, no sé, generando un patrimonio también del propio concepto o modelo de negocio que tenemos y en retrospectiva cuando yo miro para atrás, desde ese 2002, me doy cuenta que siempre he trabajado con esa línea, ¿no? O sea, verdaderamente es una antropología de intentar sacar el mayor provecho a todos esos elementos que tenemos ahí, esos usos, con estudio, viendo a ver qué posibilidades tiene cada cosa y acercándome a ellos, pero siempre desde esa línea de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos uno de los elementos principales que tenemos, no sé, si quieres suelta ya lo de las fotos y venimos aquí y hacemos esto. Mira, si quieres, os quería contar que uno de los elementos principales, como os contaba, es el bosque de pinos, ¿vale? Dentro de esa zona, al sur de la provincia de Valladolid, estamos en la comarca de Tierra de Pinares. La gente normalmente, o sea, el pinar, el bosque de pinos ha condicionado la economía de la zona y también sociológicamente ha tenido muchísima importancia. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento alrededor de todo lo que ofrece el pinar. La gente vivía de eso, ¿vale? Entonces, uno de los elementos que nosotros utilizamos en la cocina son las piñas verdes de los pinos. ¿Vale? Esto lo llevamos haciendo desde hace muchísimos años. Nosotros las piñas verdes de los pinos, para que os hagáis una idea, para mí una piña verde de un pino es como un limón. O sea, cualquier cosa que podéis pensar que se puede hacer con un limón, con una lima, con un cítrico, ahí tenéis la piña. Déjala ahí, porfa, deja la foto ahí clavada. Enrique, déjala ahí. Entonces, cualquier cosa que podéis hacer con una piña o un piñón, o sea, perdón, con una lima o un limón, lo podemos hacer con una piña verde, ¿vale? Incluso también la podríamos sacar hasta el agua, ¿vale? Sacar el zumo. Mira, no sé si podéis pinchar aquí esto. Mira, ¿veis? Entonces nosotros somos capaces de sacar el zumo de la piña verde, del pino, con todo tiene componentes que son muy similares a los cítricos, entonces ese es el concepto, ese es el trabajo. Pero es que luego después, claro, pensar que eso, nosotros empezamos a trabajar con ello, pues como os digo, hace 20 años. ¿Por qué? Porque la gente de la zona, las piñas verdes de los pinos, yo las conozco desde niño. De hecho, en casa nos las ponían, en casa de cuando íbamos al pueblo, todos los primos allí, yo creo que para que nos calláramos, porque éramos una jauría, nos ponían las piñas en leche, una leche azucarada, y entonces lo que hacíamos era que las íbamos chupando a modo de golosina, ¿no? Ya digo que era ese efecto, ¿no? Yo creo que tomar las piñas y todos nos sentábamos allí y todos estábamos calladitos chupando las piñas, ¿vale? Entonces, eso se hacía una leche azucarada, que es un poco lo que
lo que os traigo un poco el concepto que da pie a esta receta que luego nos permite hacer hasta una especie de requesón. Fijaros cómo ha ido evolucionando la historia. Y os decía que pertenece a esa cultura de la gente de la zona, ¿vale? Mira, lo que hacemos nosotros, lo que hacían entonces era, pincha aquí ya si quieres, Enrique, porfa. Lo que hacían era, cocían las piñas en leche, una leche de vaca, llegaba con el cántaro, porque antes iban con los cántaros, se cogía la leche, se azucaraba, se echaba bien de azúcar y después metían ahí las piñas. Entonces eso se cocía. Esas piñas las cortaban, como os digo, y las íbamos chupando, ¿vale? Y eran súper agradables porque estaban dulcecitas, con la acidez, como un limoncito con azúcar, ¿vale? Pero después nosotros, claro, nos damos cuenta de que como un limón, como una lengua, un limón, lo que hace la piña es que tiene la capacidad de coagular la proteína de la leche, ¿vale? Entonces, con una leche que tenga bastante contenido grasa y también en proteína, lo que va a hacer es que la va a cortar. Se precipita y luego lo que hacemos es precipitamos la caseína, la dividimos como si hiciéramos un queso, ¿vale? Sacamos todo el suero de la leche y entonces nos queda, ¿veis? Este le hemos moldeado, esa misma leche, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? La leche que hemos cocido con la piñita, sacamos, ¿veis? Sacamos el suero y nos quedamos con toda la proteína. Esa proteína está ahí formada, ¿vale? Sería una especie de quesito. Esto es muy interesante, ¿vale? Este le podíamos curar, ¿eh? Podíamos curarlo, ya tratarlo como un queso fresco, como un requesón o algo así, ¿vale? Mira, entra ahí, por favor. Tiene ese color rojizo porque fijaros que las piñas verdes se han utilizado también mucho en la elaboración de dulces, sobre todo en chucherías para los niños, ¿eh? Los regalices y todo eso les daban el tinte, se conseguía también a partir de las piñas, ¿vale? Sabéis que bueno, del pino se extrae luego la resina, la colofonia, la gorras, tiene mucha presencia en cosmética también, pero también en alimentación, ¿eh? Y luego otra cosa que hacemos con eso, con las piñas, son fermentarlas. Antes han estado hablando mucho de fermentaciones, porque estaba preparando y os estaba escuchando y era muy interesante todo lo que os contaban. Nosotros trabajamos con fermentaciones también porque es un método natural de conservación que también a mí me ha gustado mucho y me ha acercado mucho a él. Entonces lo que hacemos es fermentar las piñas verdes y obtenemos este producto que para mí es algo único. Esto sí que en verdad es algo único porque es una jalea que hacemos con las piñas verdes de los pinos fermentada que tiene esa densidad de miel, es muy golosa porque añadimos azúcar para que las piñas fermenten. Entonces, ¿qué hacemos? Como están verdes, están llenas de agua, como habéis visto, pues sacamos todo ese agua, ¿vale? Y eso se pone a fermentar. Y eso dura, lo dejamos ahí un montón de tiempo. Este producto es del 2016, este que traigo. Cada año hacemos y voy guardando botes. Entonces voy usando, porque esto para mí es como una joyita que tenemos en casa. De hecho, hay mucha gente que dice que solo por probarla merece la pena ir a la botica, ¿vale? Entonces es algo que, bueno, pues que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues aquí podíamos pues servir nuestra jaleita con este requesón. Pues algo así, yo qué sé, esto es para comerlo a cucharadas, ¿eh? ¿Vale? Entonces ahí tendríamos, pues fijaros, un producto súper local y que le damos esa identidad y que está, bueno, a mí está buenísimo. ¿Vale? ¿Qué os voy a decir? Pues eso sería una de las cosas que hacemos allí con las piñitas. Hacemos muchas más cosas. Ya os digo que después de casi 20 años y siempre trabajando con ellas, pues cada año hemos ido haciendo cosas nuevas. Hacemos también un helado, no sé, sorbetes. Ya digo, cualquier cosa que podáis creer o que podéis pensar o que podéis hacer con una lima o un limón, lo podéis hacer con una piña verde de pino, ¿vale? A ver, ¿qué más cosas os he traído? Remolacha blanca. ¿Conocéis la remolacha blanca? Esto es una remolacha blanca, remolacha azucarera, ¿vale? La cocina un poco, dicen del paisaje, ¿no? Que decían, hubo aquel momento que todo el mundo hablaba de la cocina al paisaje, que al final es lo que hacemos un poco en la botica, que es al final, que la cocina al paisaje es aprovechar los recursos que tenemos cerca, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay mucho cultivo de remolacha, porque la azucarera, donde se procesa el azúcar, y donde hacen azúcar y distribuyen para toda España y parte de Europa, pues está allí cerca. Entonces hay mucho cultivo de remolacha
remolacha blanca, ¿vale? Ese cultivo es muy interesante y esto es algo que pertenece también a la cultura de la gente, porque estas remolachas yo me acuerdo también de verlas en casa, las cogían, las cortaban, las asaban, las metían a asar y las comíamos, son muy dulces. Y se comían normalmente con algún embutido, con morcilla de caldo, morcilla de sangre, entonces, claro, al final es súper golosa, ¿no? Entonces, es algo que yo quería utilizar y que quiero aprovechar. Es ahora cuando están mejor, fijaros qué tamaño tienen, ¿no? Son enormes. Y es ahora en otoño cuando están mejor, porque luego ya las van a recoger para luego ya procesarlas, ¿vale? En poco tiempo las recogen. Y ahora si vas por allí, decimos del paisaje, es que el paisaje es este. Vas a ver montones y montones, pero toneladas, de remolachas en las tierras ya que las sacan y las dejan ahí que se oreen hasta que se las llevan a la factoría para hacer el azúcar, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos amigos, aprovechamos y cogemos las remolachas. Pero, ¿cómo llevarlas a un restaurante de alta cocina? Pues al final, pues hacemos nuestras cosas con ellos, ¿no? Una de las cosas que hicimos en el año 2013 ganamos un premio al mejor plato vegetal de España en el 2012 en el 2013. Y lo hicimos con remolacha blanca, porque era un producto que a la gente que lo juzgaba aquello pues les pareció muy interesante, y con cardo mariano. Enrique, porfa. Mete las fotos otra vez, que voy a enseñarles un plato. Entonces, vete pasando, pasa. Pásalas. Más. Más para adelante, porfa. Más. Vale, para ahí, porfa. Dale para atrás. Vale, el cardo mariano, ¿veis? Voy a hablaros de este plato, de la remolacha y el cardo mariano, ¿vale? Y ese plato que es la siguiente fotografía, que es con el que ganamos el premio, ¿vale? Y que es un plato muy chulo. Esto es el cardo mariano, Silybum marianum. ¿Os acordáis? A ver si estabais atentos. Cuando hablábamos de la cocina medicinal, ¿vale? Y de las propiedades medicinales de las plantas y de cómo las utilizábamos en la cocina, ¿no? Pues el Silybum marianum es un hepatoprotector cuyas semillas se venden en herbolarios y todo esto porque es buenísima, ¿vale? Y también se está utilizando en envenenamientos de Amanita muscaria, de faloides, ¿vale? Como tratamiento para la gente que se envenena con la Amanita faloides, que sabéis que es una de las más complicadas, ¿no? Porque ataca directamente el hígado y te puede liquidar en pocos días. Pues esta planta, digamos que es milagrosa. Cardo mariano, por las manchas que tiene la hoja, bueno, porque dicen... La etimología nos dice que era la leche de la Virgen María la que cayó sobre el cardo y le dejó grabado, ¿no? Por eso es el Silybum marianum o cardo de María. Bueno, es algo curioso. Y sobre todo porque la planta es muy bonita. ¿Veis? Esa es una lámina, eso es un herbario de Augusto Llana, manuscrito. Además es increíble porque él perdió dos falanges de los dedos, entonces escribe con muñón, escribe con pluma, se hace su propia tinta, la hace con agaricus, con Coprinus comatus, con la seta. Entonces él saca la tinta y de las agallas del roble, saca la tinta, tiene sus plumas, que son de ave. De hecho, cuando me llevan alguna becada me dice, Miguel, guárdame la cuarta pluma de la becada, digo, cógela tú, macho. Entonces lo que hacen es escribir toda esa literatura, ¿veis? Ahí viene el nombre, Silybum marianum, y él es apasionado por buscar los nombres y por hacer un seguimiento de todos los nombres que ha tenido la planta durante toda la historia de la botánica. Entonces, sabéis que los botánicos se pisan unos a otros, ¿no? Porque todos quieren poner nombre cuando aparece una nueva planta. Entonces él está como en eso, ¿no? Y todo lo de arriba son los nombres que ha habido a lo largo de la historia. Estos son los usos medicinales, oficinal, porque es de farmacia, porque es medicinal, y bueno, toda la cantidad de usos, lo que tenemos a la izquierda, ¿vale? Toda la cantidad de usos medicinales. Y allí veis que pone comestible, a la derecha, al final, ¿vale? En la lámina. Entonces, al ser comestible, pues a mí me da pie ya a poder trabajar con ella, ¿vale? Y quiere decir que en algún momento de la historia del hombre se ha utilizado como alimento, y luego tirando del hilo y haciendo ese trabajo de ver de dónde viene, pues te das cuenta que en muchos monasterios, en muchos sitios, sobre todo vinculados a la iglesia, era una planta que estaba cultivada como alimento para las personas que allí vivían, ¿vale? Pasa a la siguiente, porfa, Enrique. Vale, ese es el plato que os decía. Ahí tenemos hongos, aquí en Navarra ya sabéis de eso. Tenemos también algo de remolacha roja,
Los hongos se saltean con un aceite de piñones, tenemos piñones, tenemos la remolacha blanca, que es lo que os decía, que llamamos tocino vegetal. Lo estáis viendo ahí, porque al final parece ese tocino, ¿no? Esto lo confitamos, sacamos finas láminas de la remolacha y la confitamos con aceite de piñones. Entonces la apariencia es como el tocino del jamón ibérico, un lardón de tocino de cerdo, ¿no? Entonces trabajamos con ello dándole ese uso y da untuosidad porque está macerado en ese aceite, con lo cual da untuosidad al plato, ¿vale? Y da profundidad ahí con el sabor del piñón tostado. La remolacha en sí es dulce, cuando la cocinamos pierde mucha parte de ese sabor dulce y se queda una textura muy, muy agradable, ¿vale? Y después tenemos las láminas del cardo mariano. Estos son pequeños cardos marianos que, como os decía, que están haciendo ahora. Estamos en ese momento de que está el campo lleno de cardos marianos, se las he cogido el otro día, y os recuerda un poquito al brote de borraja, ¿verdad? Con los dos dicotiledones, las dos hojitas estas anchas, ¿no? Que al final lo que nos recuerda es un poco a esos brotes del pepino también, ¿no? Y de todas esas plantas. No sé si ahora que hay muchos brotes, ¿no? Pues esto lo escogemos nosotros de allí. Además es una planta muy cercana al hombre, le gusta estar cerca de nosotros. Entonces aparece muy cerca del pueblo en cualquier sitio, ¿vale? Bueno, pues ese es un poco el plato que hacemos. Otro de los usos que le damos a la remolacha, mira, si quieres entras aquí, ten cuidado, no te caigas. Ahí te lo acerco. Otro de los usos que le damos a la remolacha es cortarla y entonces lo que hacemos es que le hacemos una julianita, bien fina, en crudo, ¿vale? La tratamos como si fuera una verdura crocante, cruda, ahí sí que aparece todo el sabor del azúcar, y la servimos como un aperitivo encima de estos bollos, que son unos bollos inflados de pan, y después lo que hacemos es colocar unas huevas de trucha, ¿vale? Y algunas florecitas o, bueno, lo que tengamos por allí, ¿vale? Algún elemento vegetal más. Entonces es un bocado que sirve para aperitivo para el menú que estamos sirviendo ahora en otoño, ¿vale? Es otro de los usos que le damos a esa remolacha blanca. ¿Qué más cosas os puedo contar? A ver, hacemos un plato desde hace mucho tiempo con molleja de vaca, ¿vale? Que ese sí que os lo he preparado. Utilizamos, no lo voy a hacer aquí, me da pena, pero utilizamos las piñas para ahumar, ¿vale? Es otro de los recursos que usamos. O sea, en casa todo lo que se ahuma, nosotros ahumamos truchones de estos grandes, de piscifactoría, ¿vale? Porque las traemos de piscifactoría, hay muy pocas truchas ya salvajes, ¿vale? Y lo que hacemos es, y también, bueno, el pescado de piscifactoría está bien, dentro de este halo de sostenibilidad, pues yo creo que es un poco el camino, porque está muy controlado, ¿vale? Las capturas, todo eso. Nosotros trabajamos con esas truchas y nos gusta mucho, ¿vale? Pero decía que todo lo que hacemos en casa, cuando hacemos ahumado, lo ahumamos nosotros y lo ahumamos con piñas de pino. Pues la piña de pino la habéis olido, es un aroma espectacular, ¿vale? Nada que ver con otras maderas, tiene un aroma que se fija y que es muy agradable. De hecho, yo cuando veo Malkarma en el restaurante, a veces me da la neura, cojo, la prendo y salgo por el... Sí, porque tiene ese aroma que cuando la gente entra a la sala lo percibe y le gusta y es muy cálido. El humo de la piña y ese aroma de la piña quemada es súper cálido. Y no os digo nada, es cuando abrimos las piñas o se abrían las piñas en las estufas, en las bilbaínas, se dejaban las piñas, caían los piñones y ese aroma de los piñones en casa, eso era algo que, bueno, pues a mí me generaba mucha serenidad. Entonces lo que os decía, lo que hacemos es, con una molleja de vaca, la ahumamos con las piñas del pino, ¿vale? La limpiamos bien, cogemos la mollejita, la limpiamos bien, de nervios, de todo lo que le tenemos que quitar, el exceso de grasa, y lo que hacemos es ponerla encima de la parrilla, encendemos las piñas del pino y la dejamos además que coja bastante aroma. Y después la lacamos, pues un lacado normal. Yo aquí he hecho un lacadito express, ¿vale? Mira, esa sería la mollejita lacada. Si estuviéramos en casa, pues la iríamos trabajando en la parrilla, la dejaríamos un poquito que estuviera en la parrilla, la damos un poquito más de humo, la volvíamos a meter en el juguito hasta que coja bien de sabor, ¿vale? Y el juguito el caramelito, también coge ese sabor ahumado de la piña que es tan agradable,
¿vale? Es un plato que funciona muy bien en casa, que llevamos mucho tiempo con él y que seguimos trabajando en eso. Esa molleja la acompañamos con una crema de piñones y piña verde, ¿vale? Os contaba lo de la leche y todo eso, de cómo usábamos, pues otro de los usos que tenemos con las piñas verdes ese es el de hacer cremas, ¿vale? Hacemos una crema. Esta es una crema que ha estado cocida en leche, como os contaba. ¿Veis el interior? Estás entrando ahí, ¿vale? ¿Veis el interior cómo queda? Coge esa coloración. Esto al final lo que hacemos es recuperarlo y con eso hacemos una crema, ¿vale? En la cual añadimos también un poquito de caldo de ternera, en el caso de la molleja, y algunos piñones asados o tostados, para que dé un poquito ese torrefato tan rico que tanto nos gusta allí, ¿vale? Y tenemos esto, el resultado pues es una crema ligada pues con un sabor muy especial, porque, claro, también decimos, esto lo conocemos nosotros, ¿vale? Pero mucha gente que viene de fuera y también gente que nos visita que a lo mejor vienen de fuera de España o incluso de otras zonas que no conocen las piñas, para ellos es como algo muy exótico. Es algo que es un sabor que no tienen registrado. Entonces eso les provoca pues siempre pues un poco de conocer algo nuevo, ¿no? Pero conocer algo nuevo en el sentido organoléptico, porque las propiedades que tiene y el sabor que tiene es astringente, tiene acidez, es balsámico, y nosotros tratamos de domarla, porque la piña es muy agresiva, pero la tratamos de domar para hacerla amable. Entonces eso a la gente le gusta mucho porque es un sabor nuevo. ¿A quién no le gusta probar algo nuevo y que si encima está rico, no? Entonces hacemos esta cremita. Ponemos siempre ahí un poquito de crema. Y después tenemos, mira, esto es un velo que hacemos con leche de vaca y algunas hierbas. Estiramos leche de vaca, lo gelificamos un poquito en este caso, ¿vale? Y lleva algunas hierbas y queda este velo tan bonito que siempre montamos encima de la molleja. ¿Vale? Esto bien calentito. Y ese es el plato. Este está ahora en el menú, ¿vale? Es un plato que estamos sirviendo en el menú de degustación, ¿vale? De esta temporada. A ver, ¿qué más cosas os puedo contar? Hay una cosa que es muy interesante y que es dentro de todo el mundo de las fermentaciones y todo eso que antes estaban hablando. Y es que, bueno, en Castilla y León sabéis que los cereales, trigo, sobre todo, hay mucho cultivo también de cereales, ¿vale? Cebada, alfalfa, se genera mucho cultivo, algunos para la industria alimentaria, para hacer harinas, para conocer las harinas, os habéis oído hablar de la harina zamorana, que es muy importante, y también otras para el alimento animal, ¿vale? Pero hay mucho cultivo de cereales. Entonces, yo quería hacer algo con cereales de allí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer algo distinto? Estuvimos durante mucho tiempo sirviendo una sopa de un ajo blanco, ortodoxo, malagueño, ¿vale? La sopa ortodoxa malagueña fría de verano, en el restaurante, y la hacía con piñones. En vez de hacerla con almendra, la hacía con piñones. Pero al final se me ocurrió hacer una sopa viva. Quería tener una sopa viva, un ajo blanco, pero que fuera muy nuestro, muy de la botica, ¿vale? Entonces, en vez de utilizar vinagre de vino para acidificarla, que es como se hace tradicionalmente, el ajo, ya sabéis, el ajo, el vinagre, todo eso, tan rica, ¿no? Y tan buena, luego emulsionada con aceite de oliva. Es una sopa muy buena, muy rica, pero nosotros queríamos hacer la nuestra. Entonces, lo que hacemos es, germinamos cereales. Esto viene del mundo de los veganos, o sea, tampoco es nada nuestro, no inventamos nada, pero sí que nos aprovechamos de una técnica mirando y ahí bicheando qué podíamos hacer, de una técnica que viene del mundo de los veganos en este caso, para intentar hacer o darle nosotros nuestro uso. Ellos hacen una cosa, no sé si habéis oído, que se llama Rejuvelac. Bueno, ellos o cualquiera ya puede hacer, porque también es una bebida probiótica, pues todo lo que os estaban contando antes de las fermentaciones, pues que se utiliza también medicinalmente porque es muy saludable, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, cogemos los granos de cereal,
en este caso es avena y algo de trigo, y los germinamos. Cuando los has germinado, los introduces dentro de agua, ¿vale? Y lo dejas que fermente. Todo eso hay que hacerlo muy ecléctico y muy limpio, ¿vale? Para que no haya contaminación. Entonces hay que tratar los granos, tienen que germinar rápidamente y tiene que estar todo muy, muy bien tratado, porque si no al final puede haber contaminación y generar mohos y hongos que no nos interesan, ¿vale? Ahora es un buen momento para germinar, ¿vale? Germinan muy rápido, los metemos en un tarro con agua y dejamos que fermente. ¿Por qué? Porque la planta cuando empieza a germinar está llena de vida y enseguida esos azúcares que tiene va a haber una fermentación muy rápida, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Esto la gente lo tomaría ya, lo tendría en la nevera y lo iría tomando a cucharadas, a vasos o ya cada uno lo que quiera. Nosotros lo que hacemos es que lo dejamos que se acidifique, que ya sabéis, con una fermentación primero es alcohólica, después láctica, al final se va a acabar cogiendo esa acidez, todo ese agua, ¿vale? Entonces, lo vamos a utilizar después como vinagre. Y con esta mezcla vamos a hacer nuestra sopa, vamos a hacer el ajo blanco. Es decir, seguimos utilizando piñones o almendras, ajo, pero en vez de utilizar vinagre y agua, aquí tenemos la base para la sopa. Con lo cual lo único que haremos será sacar este agua, quitamos los cereales, ¿sí? Y después lo que hacemos es meter el resto de ingredientes, ajo, almendra o piñones en nuestro caso y almendra también, y aceite de oliva. Y todo eso se emulsiona para tener pues una sopa, un ajo blanco malagueño, ¿vale? Pero hecho a nuestra manera. Y que en ese caso lo servimos con la trucha que hemos ahumado con las piñas de nuestros pinos, ¿vale? También con truchas marinadas, dados de trucha marinada, con algunas hojas de oxalis o algunas hojas que tengan acidez, en este caso tréboles o oxalis, que son hojas ácidas como acederas. Y después, bueno, pues el muchacho de sala, Alberto o Víctor o quien esté por allí, serviría la sopita. ¿Vale? Ese sería otro pase que tenemos ahora en el menú de degustación también de esta temporada. Aquí faltaría un heladito de piñones asados que le solemos poner también para contrarrestar un poquito la acidez y en boca, y es un plato que funciona muy bien, ¿vale? Bueno, no sé cómo voy de tiempo porque yo me le iba a hablar. ¿Vamos bien? ¿Sigo? ¿Hago otra cosa? ¿Tú mandas? Venga. Eso, mira, además esta es muy interesante. Es algo muy interesante porque como hablábamos de la cultura rural, del ámbito rural y de todo eso, pues durante mucho tiempo en el ámbito rural, pues oye, se han utilizado muchas cosas que ahora ya decíamos que estaban como lejos, ¿no? Que ya la gente no quiere, yo qué sé, y que algunas se están volviendo, ¿vale? Durante la guerra, después de la guerra, pues se hace un decreto en el cual se dice que se pueden utilizar sucedáneos, fue la primera vez que permitían utilizar sucedáneos para la alimentación. Es decir, por ejemplo, si no tenías para comprar café, o si no había café, pues tú podías vender unos sucedáneos, y eso lo hicieron legal, que luego está todo lo del extraperlo y todo eso, que es una historia dentro de lo que es me refiero solamente a lo gastronómico, lo otro no me interesa nada, pero dentro de lo que es lo gastronómico, pues si te acercas a lo que pasó en aquella época, nos damos cuenta de muchas de las cosas que ahora mismo algunos cocineros hacemos como nuestras cuando no lo son. Entonces, no deberíamos de hacerlas nuestras. Las algarrobas, la chicoria, yo qué sé, las bellotas, todas esas cosas, y en nuestra comarca hasta las piñas se comían, con pan, como alimento. Entonces, todas esas cosas que pertenecen a ese momento tan triste de la historia de España, pues al final genera también oportunidades ahora a la hora de cocinar y tener ingredientes, ¿no? Cuando no había café, la gente tostaba granos de garbanzos para tener una bebida amarga después de la comida, que es de lo que se trata el café. No tenía la capacidad estimulante que tiene la cafeína, ¿no? Que tiene el café, pero sí que arrastra todo ese sabor.
¿vale? Entonces la gente quería tomar algo amargo, ¿no? Una chicoria. Bueno, la chicoria lo usaban los franceses ya desde la época de Napoleón. Además hay un recetario importante con achicoria, con raíz de achicoria tostada. Pero aquí en España también se empezó a utilizar como sucedáneos. Ya se podía vender achicoria como si fuera café, ¿no? Entonces nosotros hicimos un plato, que este plato ganó el año pasado. Os traigo lo mejorcito de casa. En el concurso de legumbre de San Sebastián Gastronómica. Mira, para esa foto, que esa está bien. Esa nos sirve de... En el concurso de legumbre de San Sebastián Gastronómica que se hizo el año pasado, la segunda edición, pues ganó la botica de Matapozuelos con este plato, ¿no? Donde el concepto era trabajar los granos de garbanzo como granos de café. Entonces hicimos un postre que era garbanzos y setas, ¿vale? Los garbanzos les tostamos. Entonces nosotros lo que hacemos es que les tostamos, bueno, en verdad les torrefactamos, bueno, es que en verdad les tratamos como si fuera un grano de café, ¿vale? Y lo que tenemos es, pues ¿ves? Esos son granos de, parece café en verdad, ¿verdad? Pues esos son granos de garbanzo torrefactados los caramelizamos un poquito y los tostamos en el horno, en la bilbaína, les metemos ahí y les dejamos ahí hasta que están bien tostaditos. Y después con esto hacemos una crema. Una crema, bueno, pues como si utilizáramos para hacer tiramisú, imaginaos, con los granos de café, pero usamos los granos de garbanzo. Esa crema la cuajamos con cuajo vegetal y la ponemos en un plato, esa crema de garbanzo, ¿vale? Sobre esa crema de garbanzo disponemos... Mira, vente. Pínchame aquí, Enrique, porfa. Mira, te lo dejo aquí, ¿vale? Para que te metas ahí. ¿Vale? Sobre esa crema de garbanzos hacemos un velo de té de roca, bueno, de té de roca, manzanilla, ¿vale? Son vernáculos, pero de una planta muy aromática que tiene ese color. Y después lo que hacemos es servirlo con una crema de garbanzos sin tostar, o sea, garbanzo cocido, hacemos una crema con un puntito de sal, en este caso, y disponemos sobre el plato. ¿Vale? Y después hacemos nuestras galletitas con forma de garbanzo. ¿Vale? Míralo aquí. Bueno, lo vais a ver casi mejor aquí. Vale, esto es una galleta de mantequilla que le damos esta forma. Las formamos como si fueran garbancitos. Y lo servimos así. Y después terminamos el plato justo en el momento del servicio con un poquito de helado de trompeta negra, ¿vale? Que no lo voy a poner aquí porque no tenemos la heladora, ¿no? Pero lo imagináis, ¿vale? Entonces es un plato, es un postre de legumbre y seta, que ya de por sí es muy divertido, porque entonces la gente pregunta, dice, bueno, ahora el postre, ahora legumbre y seta, y claro, ya les descolocas. Pero luego es un postre que la verdad que funciona muy bien el garbanzo tostado con esa crema, ¿no? Entonces tenemos, pues ahí, tenemos el gel, la cuajada, ¿veis? Todo lo de abajo es la cremita de garbanzo. Y bueno, pues ese es un poco el plato, ¿vale? Entonces yo creo que ya estamos. No sé, mira, luego os he traído alguna selección de hierbas que tenemos allí cultivadas en el jardín. Si queréis echarlas un vistazo luego antes de acabar, las ponemos por aquí, las veis. Pero lo que pasa cuando empiezas a trabajar con plantas silvestres, como era nuestro caso al principio, salíamos al campo a por ellas. Pero eso necesitaba tener gente que estaba totalmente ocupada en ese tinglao y era muy complicado. Entonces decidí, ya hace tiempo, tener allí unos bancales. Muchas de las plantas que tengo llevan muchísimos años conmigo, con nosotros, están cogidas en el campo con su arena y nos las hemos llevado allí, ¿vale? Para que estén a gusto. Porque al final gestionar una mise en place diaria de plantas silvestres es complicado,
Para mí, por lo menos. En otros sitios a lo mejor lo consiguen hacer porque tiene más gente o lo que sea, pero para mí era muy complicado. Entonces me lo tenía que llevar a la botica y tenerlas cerca. También al tenerlas cerca, las cuidamos nosotros, están con nosotros y de alguna manera pues las tienes allí, las cortas al momento y trabajas con ello mucho mejor. Hacemos mise en place pequeñitas en función de lo que vamos necesitando, también para siempre generar nuevas plantas, ¿vale? ¿Y qué os iba a contar de esto? Que también que hay que pensar que las plantas cuando las tenemos en casa, cuando salimos a por ellas, por ejemplo la eruca vesicarea, la rúcula esta, ¿vale? Al final la rúcula, si la cogemos en el campo, la cogemos muy joven en primavera, cuando está la roseta basal y todo eso, y las cogemos tiernitas, son agradables, pero una planta que está silvestre tiene potencia, son plantas que se defienden y que tienen mucha energía. Si nos las llevamos a casa y las cultivamos y un año tras otro año tras otro año, aunque su origen es silvestre, las tenemos nosotros de nuestra mano, la vamos haciendo más amable. Y esa misma planta la vamos haciendo, acondicionando para que la gente no sean esos sabores tan potentes. Bueno, te dejo que si no me lío aquí, tenéis que seguir vosotros los siguientes, ¿vale? Pues nada, oye, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel de la Cruz, por habernos traído hasta aquí esa tierra de pinares, por haberla puesto aquí en estos fogones, en este Navarra Gastro Summit.